Para recordar un poquito lo que hemos ido viendo la anterior vez, estábamos analizando ya algunos procedimientos que corresponden a poder realizar un análisis ya dentro de lo que vamos a generar con el levantamiento de datos, con el uso de la mira vertical y finalmente el teodolito, un procedimiento conocido como taquimetría, procedimiento que es bastante común referente a ya la elaboración de algunos trabajos topográficos dentro del uso de este equipo que es el teodolito, y que correspondientemente va a tener que analizarse en gabinete para poder realizar posteriormente nuestro cálculo de coordenadas y elevaciones. Es por eso que lo que habíamos ido indicando la anterior vez que estábamos realizando la introducción a lo que viene a ser la taquimetría, es de que íbamos a tener dentro de la configuración de nuestro trabajo un trabajo de campo de igual manera que corresponde a un análisis un tanto diferente a lo que hemos hecho con teodolito y cinta. Sin embargo, la taquimetría y la poligonal taquimétrica dentro de un procedimiento regular siempre van a venir de manera conjunta, ¿no? O sea, no lo podemos dividir como dos temas diferentes, por eso es que estamos realizando una situación continua en la explicación del procedimiento de lo que realmente es un levantamiento taquimétrico. Entonces, cuando nosotros realizamos trabajos con taquimetría, dentro de las generalidades en las cuales nosotros podemos tener aplicación posteriormente, por la facilidad a comparación de realizar mediciones con la cinta métrica, ya teniendo esta medición indirecta, a nosotros nos van a permitir de manera mucho más rápida y precisa determinar, como ustedes saben, los diferentes puntos, obviamente, de la poligonal inicialmente y posteriormente el levantamiento de detalles. Es por eso que en ese sentido, cuando hablamos de las poligonales taquimétricas, estas nos van a permitir recurrir al uso de esta metodología para poder encontrar en algunos casos ya la identificación de algunas áreas que posteriormente podemos realizar un análisis de volúmenes y poder identificar secciones de relleno, secciones en las cuales nosotros debemos realizar excavación y otras situaciones ya que son comunes dentro del manejo de la ingeniería. Especialmente dentro de lo que es la ingeniería civil, nos permite generar a nosotros diferentes situaciones de trazo en carreteras, levantamientos topográficos para canales de riego y otras situaciones más, justamente por esa situación de exactitud. No vamos a poder realizar con otro procedimiento mucho más simple, como es el tema de cinta, un levantamiento preciso como tiene las características de la taquimetría. Entonces, para que nosotros podamos trabajar con un margen de precisión, ser más exactos en el trabajo, siempre se nos recomienda que en el procedimiento de taquimetría podamos hacer un procedimiento doble, es decir, una observación de los ángulos tanto horizontales y verticales, de manera que tengamos registrados los datos, y posteriormente de las medidas, como habíamos indicado en una poligonal abierta, tanto hacia adelante como hacia atrás. Hacer una medición de control que posteriormente nos permita a nosotros realizar dentro de un mismo trabajo ya la verificación respectiva, no estar haciendo un trabajo estacionando el equipo en diferentes puntos. Es decir, estacionamos en un punto y podemos hacer la lectura con tanto hacia adelante y hacia atrás de distancias. Como estamos midiendo las distancias, da lo mismo que miramos nosotros los ángulos con las respectivas identificaciones dentro de la lectura del hilo superior e hilo inferior en nuestra mira vertical. Entonces, como habíamos hablado, el trabajo de campo y del cálculo es bastante similar al del teodolito cinta, con la única diferencia en que en el cálculo de las distancias vamos a tener nosotros un procedimiento diferente. Lo que hacíamos en el otro caso era de que teníamos una distancia, obviamente, configurábamos en función de esa distancia triángulos que nos permitan hacer la resolución mucho más fácil para poder identificar en función a los ángulos.
Y de esa manera podíamos nosotros identificar de manera bastante rápida el tema de las distancias que posteriormente nos permitían realizar el cálculo de la distancia horizontal y distancia vertical. Entonces, de igual manera en el procedimiento de taquimetría, vamos a tener las fórmulas respectivas como hemos visto en el procedimiento anterior para poder identificar la distancia horizontal y la distancia vertical dentro de este procedimiento. En síntesis, nosotros al tener una distancia horizontal y una distancia vertical, podemos fácilmente hacer la compensación posteriormente a las coordenadas parciales y calcular coordenadas totales a partir de un punto conocido como ya lo sabemos. Entonces, en ese sentido, desde que ya la anterior vez habíamos visto el procedimiento bastante rápido en función a la mira vertical, y habíamos identificado algunas ecuaciones en las cuales ya habíamos visto nosotros que es necesario para poder realizar el cálculo el uso de una constante taquimétrica, que en este caso la vamos a denominar siempre K, para que posteriormente nosotros podamos realizar en función a la diferencia de lecturas que tengamos entre el hilo superior y el hilo inferior, el cálculo de una nueva terminología que le habíamos indicado que desde este momento iba a identificarse fácilmente como el número generador. Ese número generador que simplifica de cierto modo en dos términos que vienen a ser la multiplicación de la constante taquimétrica y este término m, que no es más que la diferencia de lecturas entre el hilo superior y el hilo inferior, nos va a permitir a nosotros encontrar de manera directa la distancia horizontal y vertical, que simplemente viene a ser la multiplicación del número generador, que lo vamos a encontrar de esta forma, multiplicando la constante taquimétrica por el hilo superior menos el hilo inferior, y en el primer caso afectando al coseno cuadrado del ángulo vertical, y en la distancia vertical por un medio del seno de 2 veces el ángulo vertical. Sin embargo, previamente nosotros tenemos que asumir algunas condiciones que nos van a permitir la aplicación de las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Como les decía, nosotros vamos a identificar de dónde sacamos ese término m, que nos va a permitir multiplicar con la constante taquimétrica que hemos visto la otra vez, y poder identificar básicamente la lectura de estos dos hilos en el retículo que vemos, el hilo superior y el hilo inferior. Como ya saben ustedes, cuando tengamos una mira vertical vamos a tener cierta amplitud, y la mira vertical tiene su respectiva graduación en función a la distancia que se vaya a calcular posteriormente. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer la lectura de estos dos hilos. En muchos casos este hilo axial a veces no existe. Entonces, si se dan cuenta dentro del procedimiento que vimos también, si tenemos el hilo axial, justamente esta lectura hacia el hilo superior a partir de acá, este punto cero, tuviera que ser la misma hacia el hilo inferior, ¿verdad? Entonces, ya en el registro de algunos datos, si el equipo nos los permite, porque en algunos casos no se tiene este hilo axial, si en el caso que se nos permitiera hacer la verificación, ya en el procedimiento podemos ir viendo que esas distancias se vayan a equiparar de manera bastante rápida, donde nosotros, si nos damos cuenta, el hilo superior más el hilo inferior es simplemente 2 veces la sumatoria de las distancias y el hilo axial. O es una verificación que a nosotros nos permite rápidamente en campo ver si el procedimiento que estamos realizando está correcto. A veces en el tema de la lectura por la graduación, como les dije, en algún procedimiento ideal pueden utilizar una pequeña escuadra o regla para tener mayor precisión. Les va a permitir a ustedes identificar de manera bastante directa el hilo superior y el hilo inferior, por lo cual en muchos casos, cuando nosotros tengamos un procedimiento más realizado, nuestro equipo más instalado, nuestra mira bastante inclinada, no se va a verificar las situaciones
de que el hilo superior menos el hilo axial sea igual que el hilo axial menos el hilo inferior. Entonces, ¿se dan cuenta? Si nosotros hacemos una mala lectura en el primer caso, no va a corresponder a la misma lectura que debería realizarse en estos dos espacios. Si tengo mi equipo mal instalado, de igual manera no se va a verificar, porque tengo leve inclinación en ese sentido, de que ambas distancias sean iguales. Y finalmente, si yo tengo mi mira totalmente inclinada de igual manera, por esa inclinación tampoco se va a verificar de que las lecturas sean iguales. Entonces, ya puedo asumir algunos criterios que me permitan a mí posteriormente hacer menos correcciones en el trabajo de gabinete. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el término M justamente sale de esa retícula que vamos a conformar posteriormente en la lectura. Como decíamos, de igual manera, siempre van a existir medios de control que nos permitan a nosotros ir verificando en el trabajo de que estamos realizando un adecuado uso de nuestros equipos y un buen registro de datos. Si se dan cuenta, dentro de la configuración ideal de cada uno de los diferentes puntos que nosotros vayamos a realizar en la medición, siempre vamos a tener el emplazamiento del teodolito en uno de los puntos y el uso de la mira vertical en otro. Entonces, el procedimiento que nosotros teníamos anteriormente en el tema de la brújula, inclusive en el tema del teodolito, sin situaciones más como limitancia de distancia, en muy raras ocasiones nosotros podíamos tener la medición de trabajos con ya una pendiente mayor. Siempre tratamos de asumir terrenos relativamente planos, con leve pendiente y otras situaciones dentro del procedimiento. En cambio, con la taquimetría, nosotros ya podemos realizar, hacer una metodología indirecta de medición de distancias. La lectura de, obviamente, los datos respectivos a los hilos y finalmente los ángulos verticales y horizontales, de manera de que inclusive ya lo podemos realizar en pendientes un tanto más escarpadas, porque la visual del teodolito nos va a permitir llegar a identificar de igual manera la mira vertical a mayor distancia. Por eso es que el tema de la precisión incrementa justamente mientras más alejado tengamos nuestra mira o más cerca, como lo hacíamos en la cinta métrica, ¿se acuerdan? Con la cinta métrica, si medíamos entre más corto el espacio, obviamente íbamos a tener menor error. Pero si jalamos cerca de los 30 o 50 metros en lo máximo de extensión de nuestra cinta métrica, ya por tensión catenada y otras situaciones nos generaba un error mayor. Lo propio ocurre en este procedimiento, pero gracias a esa exactitud que tiene, ese error es menor de lo que íbamos a realizar con el teodolito cinta. Entonces ya nos permite, como les decía, hacer trabajos ya de kilómetros de medición. Podemos hacer, bueno, se hacía anteriormente, tengamos la estación total, el uso de este procedimiento para la apertura de todas las carreteras que han debido ver hasta ahora. Sin embargo, este procedimiento de control se sigue manteniendo justamente por ese uso de volúmenes que les decíamos anteriormente. Para realizar trabajos pequeños, en muchos casos se sigue utilizando esta metodología que viene a ser la taquimétrica. Entonces, si ustedes observan la pantalla, justamente nosotros vamos a tener el instrumento instalado en uno de los puntos en los cuales vamos a registrar, si se nota acá, siempre la altura instrumento, como lo hacíamos en el caso anterior, en cualquiera de los puntos, y dependiendo en cuál nosotros nos encontremos con la mira, de igual manera vamos a registrar una altura punto. ¿Ya? Esa altura puntual a nosotros nos va a permitir posteriormente, obviamente, resta de la altura de instrumento, identificar los desniveles respectivos como en el procedimiento anterior. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es de igual manera la lectura de ángulos verticales, horizontales, cuestión de que si son, como habíamos visto en el caso anterior, hacia arriba son positivos y hacia abajo negativos respectivamente. Entonces nosotros vamos a colocar nuestro instrumento en cualquiera de los puntos y vamos a empezar a medir los ángulos verticales para poder configurar, en función a esta línea de eje que tenemos del sentido horizontal de nuestro equipo,
esa línea de fe, poder realizar posteriormente el armado de un triángulo que nos permita posteriormente resolver de manera directa tanto el cálculo de la distancia horizontal, que ya sabemos si tenemos la fórmula, y la distancia vertical. Y si se dan cuenta, para la distancia vertical, justamente esas alturas, dependiendo de dónde nos encontremos, son necesarias para poder realizar el análisis. Entonces, nosotros lo que tenemos que realizar en función de ese horizonte es hacer la medición, como les decía, y verificación tanto de ida y de vuelta. Lo que ocurre es que si en algún caso tenemos nosotros de que la altura punto, por suerte en términos ideales, se encuentre igual a la altura de instrumento, las visuales de un punto a otro punto tuvieran que ser iguales. Es decir, si yo tengo aquí emplazado mi equipo con la misma altura y aquí el equipo con la misma altura, perdón, la mira con la misma altura, haciendo una verificación de control entre ambos puntos, me va a arrojar lo mismo. Es por eso que en los procedimientos iniciales decíamos que lo mejor que podemos realizar es hacer un trabajo de ida y vuelta en la lectura y que nos van a permitir a nosotros, en función de la medición de obviamente estos ángulos cenitales que vamos a generar, la relación directa para poder encontrar la suma de ángulos, en este caso verticales, que nos dé igual a 180 grados y nos permita hacer una verificación. Son situaciones que muy raramente las vamos a poder encontrar en esas condiciones, pero que sin embargo nosotros podemos hacer el emplazamiento exactamente con esa configuración para que nosotros posteriormente podamos de cierto modo verificar la calibración del equipo. Tener un punto con las mismas características y hacer la lectura hacia otro punto siempre nos va a permitir a nosotros verificar si nuestro equipo está bien calibrado. Como hemos analizado dentro de los errores, muchos se deben a la mala calibración del equipo, hasta que la tensión en la cinta métrica, porque se ha utilizado mucho, ha tenido mayor tensión, se ha deformado o ha pasado algo. Lo mismo ocurre con el teodolito, que cada tiempo tiene que ser de manera adecuada dentro de su mantenimiento, calibrada necesariamente para poder tener esos márgenes de precisión, porque los trabajos, como les digo, ya posteriormente representan un monto económico dentro de los proyectos que vayamos a realizar. Pero lo que más nos importa en esta etapa es conocer los procedimientos tanto de trabajo de campo y de gabinete dentro de lo que viene a ser la taquimetría, ya básicamente esta que hemos denominado estadimétrica o de uso de mira vertical. Entonces, en este caso, el trabajo de campo, como les había dicho, es muy similar a lo que hemos visto en casos anteriores, donde inicialmente vamos a realizar un reconocimiento del terreno, vamos a verificar las condiciones de medición, obviamente, inicialmente en la poligonal, posteriormente el levantamiento de detalles. Como les indico, a veces solamente hay que hacer una parcelación de todo el terreno, porque lo que queremos conocer nosotros es posteriormente cuánto de relleno vamos a colocar o finalmente cuánto vamos a cortar del terreno. No es a veces tan necesario generar una poligonal cerrada de figura cerrada, sino que podemos tener una poligonal abierta, ¿no? Si se dan cuenta, en el caso de carreteras, por lo general vamos a generar una poligonal abierta, ¿no? Y la situación de verificación posteriormente dentro del trabajo ya es mucho más complicada, porque no tenemos esa facilidad de llegar a un mismo punto o finalmente verificar condiciones angulares. Es en tal sentido de que nosotros posteriormente a la identificación del espacio y bueno, el demarcado preliminar y posteriormente definitivo de los sitios adecuados para el emplazamiento de nuestro equipo, que nosotros ya conocemos esos puntos como estaciones, nos va a llevar a generar posteriormente, como en todos los trabajos, el registro de datos en una planilla de campo. Y en base a todo lo que hemos visto, nosotros vamos a continuar con el trabajo de triangulación en cada uno de los puntos que tengamos para conformar estos pequeños triángulos que se van a interpolar, y posteriormente generar el trabajo de identificación ya en el trabajo de gabinete, obviamente de las coordenadas respectivas, y poder realizar, como en el procedimiento anterior, el dibujo de curvas de nivel y poder sacar algún perfil que nos sirva a nosotros para el trabajo que vayamos a realizar.
Entonces, la planilla de campo que nosotros vamos a generar es muy similar a la que hemos visto con el teodolito 5. ¿Con qué diferencia? Justamente en la lectura de en la lectura de los hilos para poder encontrar las distancias, lo que antes era distancia, que nos permitía directamente armar nuestros triángulos. Entonces, si se acuerdan lo que veíamos nosotros anteriormente, justamente teníamos una columna en la cual íbamos a colocar la posición de nuestro instrumento, es decir, el punto en el cual se encuentra el instrumento, y hacíamos un análisis, tal como lo hemos dicho en el procedimiento, en un punto hacia atrás y un punto hacia adelante. Entonces, al tener el registro del punto atrás y punto adelante, necesariamente me va a llevar a la confección de un croquis, como lo hemos hecho en los procedimientos anteriores. Como les decía, ya en este caso de la taquimetría, obviamente que se puede realizar el trabajo de una poligonal con las características que sea cerrada, de figura cerrada, pero ya la poligonal en muchos casos va a tener las características de enlazar a partir de un BM conocido, identificar la coordenada siguiente y poder jalar entonces los puntos en el cálculo y poder verificar de igual manera en una siguiente estación que es conocida de igual manera en coordenadas. Este procedimiento básicamente nos va a permitir a nosotros generar diferentes trabajos de triangulación, porque al final, en función a estas coordenadas, estamos haciendo el enlace respectivo para poder identificar, si se dan cuenta con medición de ángulos horizontales, los diferentes puntos, conformando, como siempre, pequeños triángulos que nos permitan resolver de manera rápida los alineamientos inicialmente de nuestra poligonal y posteriormente hacer el enlace a los pequeños detalles que vamos a tener en el trabajo. Entonces, en ese sentido, instalamos en uno de los puntos, tenemos el punto hacia atrás y el punto adelante. ¿Qué vamos a medir? Justamente vamos a hacer el registro de los ángulos horizontales que nos van a permitir a nosotros identificar inicialmente los ángulos horizontales en cada uno de los puntos respectivamente para poder configurar posteriormente el cálculo de coordenadas, y de igual manera vamos a generar nosotros las lecturas respectivas a los ángulos verticales entre punto y punto. Es decir, con el teodolito lo que inicialmente vamos a hacer, como en el caso del teodolito cinta, es realizar la lectura de ángulos horizontales y ángulos verticales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que como el procedimiento nos indica que es mucho mejor realizar siempre dos lecturas en cada uno de los casos, lo que vamos a hacer es de punto a punto, como habíamos visto, tanto de ida y de vuelta, podemos hacer la verificación de lecturas. Me explico. Si tengo aquí mi teodolito y aquí tengo mi mira, registro punto atrás adelante, punto atrás y adelante en las lecturas, pero si es que tengo acá nuevamente puedo realizar la misma lectura de lo que ya antes era lectura hacia adelante, ya de un punto hacia atrás, y verifico las lecturas angulares que me permitan en muchos casos realizar ese control que nos indica la taquimetría. Lo propio ocurre en la lectura de ya los hilos que se van a verificar en la mira, que en muchos casos se tiene la posibilidad de generar la lectura hacia el hilo axial, obviamente, pero lo importante es tener estas lecturas de hilo superior e hilo inferior. Estadísticamente es necesario realizar por lo menos 3 lecturas para poder hacer la discriminación de alguna de las que no estén muy cercanas a la que estamos realizando en muchos casos. Como en este caso son lecturas bastante directas, obviamente de que entre la primera lectura y una segunda lectura en el registro va a existir siempre una pequeña variación. Y como les decía, para tener mayor precisión podemos incluir un decimal más utilizando unas pequeñas reglas sobre nuestra mira. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener? De que nuestra mira se encuentre de igual manera totalmente vertical y podamos verificar de que en cada uno de los puntos no exista mucha variación entre las lecturas del hilo superior y el hilo inferior, y que posteriormente ya dentro de ese procedimiento regular lo que habíamos dicho es de que podamos verificar las diferencias entre el hilo axial y el hilo inferior y el hilo superior con el hilo axial para poder ver si estos
si estas distancias corresponden a esa igualdad que hemos identificado inicialmente. Y como les decía, otro dato en el cual siempre vamos a trabajar y es importante es la altura del instrumento. ¿Para qué nos sirve el hilo axial? Para poder identificar la altura, punto. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de estas situaciones? Porque posteriormente, como les decía, con esta planilla de campo, nosotros vamos a calcular las distancias horizontal y vertical que nos van a permitir calcular coordenadas y desniveles. Y para los desniveles vamos a utilizar el ángulo vertical y vamos a utilizar la altura del instrumento y en algún caso la verificación al punto en el cual estamos haciendo la lectura. Por lo cual, como en el caso anterior, para el cálculo de coordenadas, como les decía, básicamente vamos a realizar el cálculo de coordenadas parciales para posteriormente acumularlas y tener las coordenadas totales respectivas. ¿Me explico? Nosotros siempre el trabajo lo vamos a realizar en función al norte magnético. Es el punto en el cual vamos a iniciar el trabajo, lo vamos a hacer siempre identificando el norte. Entonces, bajo esa consecuencia, nosotros vamos a encontrar posteriormente en nuestro procedimiento de cálculo la manera de poder identificar nuestras coordenadas respectivas en función a la distancia horizontal respectivamente, utilizando tanto el coseno y el seno de estos ángulos referidos hacia nuestro norte. Entonces, posteriormente lo que hacemos es estos cálculos de coordenadas parciales afectarse a las coordenadas totales que nosotros hemos ido enlazando en función a puntos conocidos de la triangulación general, ¿no? Esos puntos conocidos a nosotros nos dan las coordenadas y las sumamos como en el procedimiento anterior. Por lo tanto, existe un procedimiento de igual manera para poder realizar el cálculo de mis diagonales o coordenadas finalmente al finalizar todo esto mediante una planilla muy similar a la que hemos visto en el caso del teodolito simple, que básicamente viene a ser la traslación en algún caso de datos en la fase preliminar para posteriormente con las ecuaciones que hemos visto poder identificar algunas situaciones más. ¿Qué va a tener nuestra planilla? Obviamente nuestro punto atrás, en la primera columna, en la segunda vamos a tener nuestro punto del instrumento y vamos a trasladar al final de la planilla el punto adelante que hemos visto. Posteriormente vamos a tener el registro de los ángulos inicialmente. Entonces, como les decía, en la primera columna nosotros vamos a tener registrado el punto hacia atrás, en la siguiente el punto delante, copiamos los ángulos horizontales de la planilla de campo y posteriormente hacemos la verificación en función a esos ángulos referidos al norte magnético que son los azimuts. Entonces tenemos los azimuts respectivos en función a nuestro norte, vemos cuál es la afectación del ángulo para poder orientar todos hacia ese norte magnético y poder encontrar mis coordenadas posteriormente en función al norte y el este, ajusto mis ángulos que vienen a ser los azimuts y posteriormente verifico con esos ángulos dobles cuánto viene a ser mi ángulo vertical. ¿Con qué característica? Como hemos dicho, que los que van hacia arriba son positivos obviamente y los que van hacia abajo son negativos. Es por eso que en el registro siempre coloco el signo para verificar si voy a sumar o restar en los desniveles respectivos. Posteriormente
voy a encontrar mi número generador. Y el número generador yo lo encuentro en función a la constante taquímétrica y la lectura de los hilos respectivos. Entonces, ya los hilos los estoy procesando, ¿no? Si utilizan ustedes el Excel, pueden generarse unos datos adicionales que ya sean trasladados de la planilla de campo, del hilo superior, el hilo inferior y el hilo axial, para poder encontrar el término M que ya hemos conocido, multiplicarlo obviamente dependiendo de la condición y hallar el número generador. Encuentro mi número generador y registro la altura de instrumento y la altura punto. La altura punto generalmente es en función a la línea de fe que tengo, que me va a identificar el hilo axial, por ejemplo, a 1,40, a 2 metros, 1,98, 2 metros, 1,45, dentro del procedimiento de poder identificar mi altura punto. Posteriormente, con las ecuaciones que hemos visto en función al número generador, por un medio del seno y en el otro lado por 2 veces del coseno al cuadrado, encuentro mi ángulo vertical, mi distancia vertical y mi distancia horizontal. Posteriormente a eso, realizo un procedimiento de cálculo de coordenadas parciales, que básicamente viene a ser, en función a las ecuaciones que hemos visto, la multiplicación respectiva con, en el primer caso, los ángulos respectivos que posteriormente están referidos al norte, que vienen a ser los azimutales. Y de igual manera, como en el caso anterior, verifico el tema de las coordenadas totales, que me permita ya hacer la graficación en mi respectivo plano. Y finalmente ver el tema de las elevaciones en función a un análisis respectivo a las diferencias de alturas y el ángulo vertical. Y en la última columna voy a tener mis puntos hacia adelante, registrados de cada uno de los procedimientos que voy a realizar. Entonces, en los puntos iniciales, si se dan cuenta, siempre voy a referir en función al norte magnético, ese mi ángulo azimutal, para poder ajustar toditos posteriormente. Y voy a tener siempre conocidas las coordenadas totales del primer punto. Adicionalmente, la elevación. ¿Qué es lo que va a ocurrir posteriormente? Que de igual manera, como ustedes saben, lo que vamos a realizar en algún caso es el cálculo de coordenadas para poder identificar un punto y otro punto, y nos va a arrojar un error respectivo dentro de lo que viene a ser tanto del cálculo de coordenadas en norte y este, que posteriormente lo tengo que ajustar en función a lo que hemos conocido como error lineal total y la precisión lineal, que lo hemos visto en el anterior caso de la planilla, que viene a ser del teodolito cinta. Bajo esas condiciones, yo tengo que verificar algunas condiciones angulares que me permitan posteriormente realizar el control en ese sentido. Entonces, los errores, dependiendo del tipo de poligonal que tenga, o sea, si tengo un trabajo que es el levantamiento topográfico de justamente una edificación, puedo utilizar mi poligonal cerrado de figura cerrada. Lo que tengo que verificar es cuánto va a variar la coordenada de inicio a la coordenada de final al cerrarla, cuánto es ese mi error, y ese mi error prácticamente viene a ser una diferencia tanto en norte y en este, que tiene que ser compensado obviamente. La determinación del error lineal total, justamente se utiliza la misma que hemos visto en el anterior caso, que es la raíz cuadrada de el error en norte al cuadrado más el error en este al cuadrado. Y la precisión lineal, en este caso, justamente es la sumatoria de distancias que hemos encontrado entre el error lineal total. Lo mismo que hemos visto en el anterior caso. Ahora, para poder calcular nosotros nuestros desniveles, obviamente tenemos un esquema un tanto diferente a lo que hemos visto en el caso anterior, porque teníamos la distancia y teníamos nuestra altura de instrumento y nuestra altura punto.
En este caso vamos a cumplir de que nosotros, al tener registrados nuestros datos de altura de instrumento, posteriormente podemos hacer un análisis directo hacia la mira vertical, teniendo la situación de que tengamos el hilo axial. Si no tenemos el hilo axial y solamente tenemos el hilo superior y el hilo inferior, podemos encontrar la altura punto dividiendo esta distancia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo la amplitud de 2 metros. Entonces, obviamente que tengo un punto registrado acá que puede ser 2 metros, por decir algo. Entonces, como estos 2 metros divido a la mitad y mi altura punto sería 3, ¿no? Es decir, que en muchos casos, especialmente los instrumentos más antiguos, no verifica el hilo axial dentro del uso, ¿no? O sea, solamente el hilo superior y el hilo inferior. Pero podemos hacer nosotros la adopción conociendo de que M básicamente viene a ser la sumatoria de ambos, que la mitad justamente va a corresponder al hilo axial. Entonces, a la lectura del hilo inferior le sumo la diferencia medios de lo que se registra posteriormente como lectura de lo que conocemos como M entre el hilo superior y el hilo inferior. Entonces, en ese sentido, es de que nosotros podemos realizar esa adopción de una altura punto, o finalmente, si es que ya tenemos la lectura del hilo axial, asumimos ese dato para poder hacer la verificación posteriormente del cálculo de desniveles. Entonces, si se dan cuenta, nosotros al tener la altura punto, justamente eso lo vamos a reducir, porque estamos tomando este punto en el terreno. Y vamos a reducir de igual manera el tema de la altura de instrumento. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? En teoría, solamente tuviéramos registrados en el caso anterior o hacia el hilo axial un ángulo vertical, pero en muchos casos hasta se puede hacer la lectura de 2 ángulos verticales para poder confeccionar pequeños triángulos, que serían el ángulo vertical hacia el hilo superior y el ángulo vertical hacia el hilo inferior. En términos ideales, lo que nosotros tuviéramos que encontrar es la lectura del ángulo vertical hacia el hilo axial. Con eso, ya nosotros básicamente haríamos la reducción o el incremento, dependiendo de si es hacia arriba o hacia abajo nuestra lectura, para poder identificar nuestras distancias verticales. Entonces, inicialmente cuando nosotros vamos a realizar un procedimiento de taquimetría, ¿qué es lo que va a variar en función del conocimiento? En el primer caso que tenemos que encontrar nuestro número generador, que como habíamos dicho no es más que la multiplicación de una constante taquimétrica. En la calibración de cada uno de los equipos, aunque no varía, por lo general la constante taquimétrica es 100. ¿Ya? Esta constante taquimétrica la van a multiplicar directamente entre el hilo superior y el hilo inferior y nos va a arrojar un número generador. ¿Qué es lo que ocurre? De que nosotros podemos tener la calibración de nuestros equipos y otras situaciones, pero siempre van a ir en la configuración de poder adoptar en función a la marca, en función al modelo y otras situaciones, una constante que nos permita realizar el trabajo en muchos equipos de topografía. Porque si se dan cuenta, nosotros estamos realizando con el uso de la mira vertical la adopción básicamente de un procedimiento en función a esa separación de cada centímetro que se va realizando en la mira. Cuando veamos nosotros el tema de áreas, y bueno, particularmente en el tema de áreas, de igual manera vamos a utilizar un instrumento que se llama el planímetro. Este planímetro puede ser correcto mecánico, digital, y también tiene su constante respectiva para poder utilizar en función a la escala de 2 planos, posteriormente el cálculo de áreas. Entonces lo propio ocurre con este equipo, o sea, nuestra mira vertical es la condicionante para poder utilizar una constante taquimétrica. La mira horizontal igual tiene una calibración, como hemos visto, respectiva para poder hacer una lectura en amplitud horizontal. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros realizamos la lectura sobre esa graduación, necesariamente estamos utilizando una escala que nos permita posteriormente ampliar en función a esa
para poder realizar el cálculo de las respectivas distancias. Entonces, lo que nosotros tenemos registrado son datos del hilo superior y el hilo inferior, donde hacemos la verificación de esas situaciones para poder, con las ecuaciones que hemos visto anteriormente, en el caso de la distancia horizontal afectadas por el coseno al cuadrado, como decíamos, y en la distancia vertical del seno de 2 veces del ángulo vertical multiplicado por 1/2, que nos permitan a nosotros identificar las distancias horizontal y vertical para poder resolver más rápidamente en pequeños triángulos bajo ese procedimiento de la triangulación, la verificación respectiva para poder hacer nuestro plano posteriormente con las coordenadas totales y la diferencia de niveles que nos permitan hacer un perfil de corte posteriormente, como hemos identificado, en función de algún trazo que se nos pida. Entonces, tengo mis distancias horizontal, mi distancia vertical, y lo que tengo que realizar, en este caso, es obviamente, como tengo dos lecturas, una hacia el hilo superior, una hacia el hilo inferior, por eso es de que yo tengo ya verificadas dos distancias y dos situaciones, dentro de un procedimiento ideal, el cálculo de desniveles, dependiendo del punto que me encuentro, como en el caso anterior teníamos en la parte central nuestro instrumento, punto atrás el punto A y punto adelante el punto C. Entonces, la estación en la cual se encontraba el instrumento es una situación intermedia. Lo que quiero verificar es el desnivel entre el punto A y el punto C. Entonces, en ese sentido, lo que hago es básicamente tomar en cuenta, como les decía, el hilo axial. Si no tengo el hilo axial, lo calculo bajo algún procedimiento, como les digo, de la diferencia de m. A esa lectura del hilo axial le sumo la distancia vertical 1, que he identificado del primer triángulo, menos la distancia vertical del segundo triángulo en la lectura del hilo inferior, y menos el valor de m. De esa manera puedo identificar yo una elevación respectiva al procedimiento en función a la lectura de dos distancias verticales que me van a permitir a mí analizar los triángulos respectivos, como en el caso anterior. Si puedo generar la lectura y será mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Si no, me acomodo en función a lo que tengo, hilo superior, hilo inferior, y calculo los desniveles. Entonces, ¿cómo voy a complementar este trabajo? Básicamente, posteriormente al cálculo de las distancias verticales. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de herramienta para poder encontrar, como en este caso, en el uso de una planilla electrónica, ya lo pueden ir sistematizando para encontrar sus coordenadas, para encontrar sus elevaciones y posteriormente reflejarlos en un plano. Si se dan cuenta, entre las condiciones, tanto en el teodolito cinta como en la taquimetría, ¿qué es lo que a nosotros nos van a permitir calcular coordenadas? Inicialmente, hacer el enlace del azimut que tenemos en la página inicial hacia los diferentes ángulos horizontales que estamos midiendo. Es decir, a todititos los ángulos los vamos a orientar hacia el norte. Lo mismo ocurre con teodolito cinta y ocurre con taquimetría. Es por eso que al tener nosotros el registro de ángulo horizontal, siempre los vamos a llevar posteriormente a ángulos azimutales, porque todo lo estamos llevando hacia la orientación de un norte, porque luego vamos a tener norte y este como referencia para dibujar nuestro plano. Como siguiente conclusión es de que siempre nosotros vamos a tener, ya sea en el registro de una distancia
inclinado finalmente el cálculo de distancias de manera indirecta con hilo superior e hilo inferior, el cálculo de una distancia horizontal y una distancia vertical. Esa distancia horizontal y distancia vertical vienen de las ecuaciones que hemos mostrado, que ya las conocen. En el procedimiento lo que difiere es el cálculo del número generador, simplemente eso en función a la lectura de los hilos respectivos. Posteriormente, el procedimiento del cálculo del norte, del este, bueno, básicamente de esta nuestra elevación, va a corresponder a un procedimiento igual en ambos casos, que corresponde a poder sumar las diferentes progresivas que vamos a tener en nuestras distancias, coordenadas parciales hacia nuestras coordenadas totales. Y finalmente las elevaciones variarán en la confección de esos triángulos. En el primer caso, siempre voy a realizar en el teodolito cimital la lectura de un ángulo vertical, pero entre la lectura del hilo superior y el hilo inferior puedo tener yo dos lecturas de ángulos, como hemos visto, y justamente íbamos a tener un eje de colimación. ¿Se acuerdan de eso que hemos visto la anterior vez? Ese eje de colimación a nosotros nos iba a permitir identificar los distintos puntos y de igual manera, en función a la clasificación, tener obviamente nuestra poligonal que corresponde a la taquimetría y aplicar estas condiciones de igual manera de precisión en función a la poligonal de primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase. ¿Con qué tipos de precisiones? La precisión angular, que justamente va a ir ajustado hacia los segundos que vamos a ver en función a la regla del número de lados. Y la más importante, que también nos permite verificar posteriormente en la planilla de cálculo, que es la precisión lineal, que ya conocemos de dónde vamos a hallar el error lineal total y la precisión lineal. Entonces, dependiendo de la precisión lineal que tengamos de cada una de las poligonales, nosotros vamos a saber con qué tipo de precisión estamos trabajando en nuestra poligonal, y podemos tener una poligonal de primera clase, de segunda clase. En los términos ideales es una situación más precisa dentro del trabajo de taquimetría, no tanto como cuando realizamos el teodolito simple. ¿Ok? Entonces, dentro de la clasificación de las poligonales, de igual manera adoptamos lo que hemos visto anteriormente. Y finalmente, para poder cerrar un poco más esta parte de la taquimetría, quiero recordarles lo que habíamos identificado de igual manera, como les decía, dentro de este esquema, de que nosotros vemos con esta línea de G de la parte horizontal, siempre la lectura de un ángulo vertical, hacia el eje de colimación, que en este caso es la lectura que nosotros habíamos dicho hacia el hilo axial. Pero de igual manera existe siempre la posibilidad de que nosotros hagamos la lectura simplemente hacia el hilo inferior y hacia el hilo superior y podamos hacer el registro de los ángulos verticales a cada uno de los puntos. Eso nos va a permitir hacer ese análisis que hemos visto muy característico anteriormente de dos ángulos verticales, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces son procedimientos que nosotros en el campo nos vamos a encontrar o que los pueden simplificar, como les decía, de manera directa, hacer la relación para poder identificar un hilo axial como altura punto, ¿no? Entonces esas vienen a ser tal vez las condicionantes de diferencia entre lo que hemos visto anteriormente y que finalmente nos van a permitir a nosotros generar, dentro de la conclusión ya de nuestro trabajo, el cálculo respectivo de coordenadas y que nos lleve a generar de igual manera la graficación de nuestros puntos con las respectivas curvas de nivel en el plano y posteriormente adoptar un corte más que nos permita a nosotros, en función de ese trazo, ver los desniveles respectivos. Si se dan cuenta,
este procedimiento ya nos permite calcular con precisión, como decíamos al inicio, volúmenes respectivos a rellenos de excavaciones o finalmente cortes que vayamos a realizar. Entonces, en ese sentido, es de que nosotros vamos a utilizar este procedimiento ya para poder identificar un cálculo de volúmenes respectivos, como les decía. Si se dan cuenta, dentro de las elevaciones todavía te genera alguna controversia en función a la taquimetría, si vas a usar hilo axial, superior, hilo inferior y otras situaciones. Es por eso de que todo este procedimiento se puede suprimir de cierto modo con el trabajo de nivelación, utilizando ya un equipo diferente que no tiene esa facilidad de moverse, como en el caso del teodolito, con libertad en la parte vertical, que se va a complementar de igual manera con el uso de una mira vertical, que va a corresponder a realizar lecturas entre puntos, como hemos visto en el esquema final, atrás y adelante, y nos van a permitir identificar, ya sin ninguna complejidad de ese tema de los ángulos, ya la diferencia de distancias en base a lo que hemos visto como ese eje de F hacia la parte B horizontal. Entonces vamos a calcular nosotros ya desniveles que nos van a permitir complementar un trabajo mucho más fácil dentro de lo que ya se ha hecho el registro de datos y cálculo de coordenadas, para poder verificar desniveles de un punto a otro punto, que es un trabajo regular que se va a realizar casi siempre cuando tenemos nosotros trabajos de tendido de alcantarillado sanitario o finalmente nivelación de terrenos en pequeñas parcelas y otras situaciones más, por la simplicidad que tiene. En muchos casos, varios prefieren utilizar el procedimiento de utilizar una manguera y verificar la diferencia de niveles. Bajo ese principio, el nivel de ingeniero de igual manera se utiliza para poder verificar esas diferencias de niveles. Entonces, para poder estar un poco más claros con la figura, nosotros vamos a generar la parcelación de nuestro espacio para poder generar cortes de relleno y otras situaciones con la taquimetría, y lo vamos a complementar en cierto modo con la nivelación, o podemos trabajar directamente con los datos que encontramos para posteriormente nosotros realizar un cálculo de volúmenes en función de esos desniveles y de áreas bajo procedimientos que los vamos a ir conociendo de poco. Lo que vamos a realizar la siguiente clase es básicamente hacer la identificación de ese procedimiento de nivelación para que posteriormente podamos ver nosotros una planilla en la cual, identificando los áreas respectivos con este procedimiento de taquimetría y finalmente los puntos de nivelación que vayamos a encontrar, ya de cierto modo ese cálculo de áreas inicialmente y posteriormente el cálculo de volúmenes, que complementado con otros procedimientos vayamos nosotros a identificar cuánto nos va a costar el corte, cuánto nos va a costar el relleno, poder realizar un trabajo de movimiento de tierras, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que nosotros queremos lograr con todos estos procedimientos es conocer cómo vamos a realizar los levantamientos respectivos, pero adicionalmente para qué nos va a servir. Si ustedes utilizan mecánicamente estos procedimientos, no es solamente para trasladar del terreno al plano, ese es un trabajo de levantamiento topográfico. Pero en muchos casos hay también el procedimiento de replanteo. Y el replanteo es trasladar lo que se tiene en plano al campo, o sea, inversamente. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es justamente adoptar todos los datos que estamos midiendo a una planilla y posteriormente decir, esto es así, esto se ubica en tal lugar, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde? De que en función de esos datos nosotros hagamos un proyecto. Podemos hacer el planteamiento de una edificación, el planteamiento de una carretera, de un sistema sanitario, como les digo, posteriormente puede ser de un trazo de canales para riego, cualquier otra situación. Lo que ya tenga en plano posteriormente con coordenadas, por eso calculo coordenadas, tengo que trasladarlo ya para construcción nuevamente al terreno. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo cometo errores en todo este procedimiento de cálculo, obviamente cuando estoy llevando al terreno nuevamente, me va a diferir todo. Estamos hablando en este caso de situaciones construidas. Pero si en términos ideales usted solamente
se imaginan que todo es un espacio libre, sacamos puntos para determinar coordenadas, hacemos la proyección de edificaciones, vías, etcétera, etcétera, y trasladamos eso mediante un procedimiento que se llama replanteo ya hacia el terreno. Eso es a lo que queremos llegar posteriormente y que lo van a ver en procedimientos posteriores y en otras materias que complementan esta. Y por eso es de que nosotros vamos a hacer la adopción de esa planilla de confección directa para poder nosotros trasladar los datos que ya tenemos referenciados hacia el terreno. Y con eso estuviéramos cerrando esta capitulación de lo que viene a ser básicamente la nivelación con la taquimetría, que es bastante importante. Entonces, eso estuviéramos realizando en la siguiente clase y vamos a tratar de complementar de igual forma con el procedimiento de poder trasladar todos estos datos de manera directa, especialmente de la estación total hacia un software que viene a ser el Civil 3D. El Civil 3D básicamente lo que te va a pedir para poder encontrar posteriormente y realizar una graficación de lo que tenemos nosotros en plano, no es pues el número generador, no es el tema de poder ingresar el hilo superior, el hilo inferior, sino que te va a pedir directamente que ingreses el Civil 3D, el norte, el este, la elevación y la descripción del punto. Entonces, con esos 4 datos, si se dan cuenta, ustedes pueden generar los planos de manera mucho más rápida en este programa. Pero si no saben cómo calcular el norte, el este y la elevación, o no tienen el norte, el este y la elevación con el uso de las planillas que vemos nosotros en el trabajo de campo, no van a poder graficar en este software porque solamente se encarga de eso, no calcula coordenadas. Eso quiero ponerse en claro. Por suerte ahora tenemos la estación total que directamente todo este procedimiento ya no utilizamos taquimetría ni nada, nos bota norte, este y elevación. Entonces, al tener norte, este y elevación, hasta los conceptos de planímetro digital, planímetro mecánico, solamente quedan como referencias sobre cartas geográficas ya que se han realizado anteriormente. Colocamos un comando área y directamente nos va a calcular el área de la superficie que delimitemos con polilínea nosotros. Y es más, le ponemos un plano de comparación y nos arroja volúmenes, por lo cual la metodología de Simpson y otras más que vamos a ver para cálculo de volúmenes y áreas no es de que queden obsoletas, pero ya quedan menos precisas a las herramientas computacionales. Entonces, como conclusión de todo lo que es la taquimetría y el levantamiento teodolito-cinta, es de que lo importante para utilizar el software posteriormente de cálculo de volúmenes y cualquier otra situación es saber identificar el norte, el este y la elevación. Si ustedes calculan con cualquier procedimiento esas situaciones, con software de graficación, cálculo de volúmenes, comparación, como les digo, lo van a poder realizar. Entonces, mientras su planilla esté complementada, con una pequeña referencia, sí pueden realizar posteriormente los planos de cualquier software que corresponda. Eagle Point, el Civil Land, el LandCAT y el Civil 3D. ¿No? Cualquiera. Entonces vamos a complementar esto. En la siguiente clase cerraríamos esto más la nivelación y vamos a tener una clase adicional más para ver el tema del planímetro digital. Básicamente los procedimientos para poder identificar áreas y volúmenes, que es bastante rápido.